Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los primeros invitados, el doctor Luis Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, experto en este tema carcelario, y el doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, académico del IAEN. Bienvenidos, les convidamos para analizar el tema de la construcción de nuevas cárceles de seguridad. La una determinó el Ejecutivo en Santa Elena, la otra en Archidona. Ayer, por presiones durante 2 semanas con vandalismo, con actos violentos, se presionó al gobierno, que finalmente ha accedido al cambio de ubicación. Ahora el gobierno construirá la cárcel de máxima seguridad destinada para Archidona en el cantón Salinas. ¿Cómo enfrentar esta situación, doctor Luis Alfredo Muñoz? Con una circunstancia, a nadie le gustaría que esté cerca una cárcel, pero entonces, ¿dónde se ejecutan, si hay necesidad de cárceles de alta seguridad, dónde se debería construir? Muy buen día. Muy buenas, Miguel, muchas gracias por la invitación y un saludo para Daniel y para la radio audiencia. En realidad, el problema que tenemos este rato en el sistema penitenciario es que verdaderamente no se encuentran signos, no se encuentran evidencias de que existe un proyecto planificado de cómo debe de manejarse el sistema penitenciario. Esto de estar jugando hasta cierto punto a la gallina ciega, que voy a alquilar unas barcazas, cárcel, para tenerles fuera del continente a los detenidos de máxima peligrosidad, fue lo que se dijo en campaña. Lógicamente, ya en la realidad eso no existe. En primer lugar, pues no hay disponible una barcaza de esa naturaleza como para que salve la situación crítica que tiene en este momento el país. De otra parte, originalmente se dijo que se iba a construir en la provincia de Santa Elena, y efectivamente se está construyendo un centro de máxima seguridad en Santa Elena, por el sector cercano a Chanduy. Pero después se dijo que se iba a construir la segunda cárcel en el oriente y se habló de la provincia de Pastaza. La provincia de Pastaza se opuso, ni siquiera se llegó a determinar el sitio exacto en donde estaría ubicada, y resolvieron que lo más fácil era utilizar los terrenos del actual centro de detención, del actual centro de rehabilitación social de Archidona, ¿no? Sí, que es un centro que se construyó hace ya 20 años en un terreno grande de 16 hectáreas más o menos, pero que queda enclavado en medio pueblo. Claro, o sea, una cárcel que esté cercana al pueblo, pero con internos de mediana o mínima peligrosidad, no causa reacción social a los pobladores. Pero en cambio, si es que usted dice que está yendo a instalar una cárcel de máxima seguridad, ¿sí? Bueno, eso lógicamente ya llama la atención de la población y se oponen al hecho. Ahora, ¿en dónde debe de ubicarse una cárcel? Una cárcel de alta seguridad en todas partes del mundo, ¿sí?, están lo más alejados posible y lo más aislados posible por precisamente seguridad. Cuando se construyó la cárcel de Santo Domingo, no se construyó dentro del pueblo. Se construyó en un camino vecinal, prácticamente a unos 15 kilómetros de Santo Domingo, y allí no ha habido ningún problema, nunca hubo oposición por parte de la población y no hubo ningún problema. Acá en Quito se trató de construir una cárcel que precisamente esté aislada de la ciudad para poder cerrar el penal García Moreno.
pero siempre que se iba a instalar la cárcel había grande oposición por parte de la población. En todo caso, a lo que quiero llegar es a que primero tenemos nosotros necesidad de saber cuántos internos de máxima seguridad tenemos en el país. Porque de acuerdo a ello, usted tiene que decidir cuántas plazas de máxima seguridad necesita en un centro o en 2 centros de rehabilitación. Yo digo, La Roca es un centro de alta seguridad con capacidad para 160 detenidos, pero está medio llenado, sí. Yo estimo que este rato en Ecuador no habrá más de 600 internos de máxima seguridad. Lo que pasa es que desafortunadamente estamos a ciegas, ¿sí? Porque no tenemos un análisis del índice de peligrosidad de cada uno de los detenidos que va ingresando al sistema y por lo mismo no sabemos quién es quién. Lo que yo he manifestado es que para solucionar en alto grado el problema de Guayaquil, lo que debe de hacerse, y eso es lo que propuse en un momento, es establecer que la penitenciaría del litoral, que tiene una capacidad para 6.000 detenidos, ¿sí?, se convierta en un centro de mínima peligrosidad. Y todos los internos de media y máxima sean trasladados a la regional, con medidas de una administración independiente que permitan ejercer un mejor control administrativo y de seguridad y de vigilancia de ese centro. Ahora, el presidente ha manifestado que el alcalde de Guayaquil ha ofrecido que se construya en los terrenos de Salinas. Salinas bien sabemos que es un centro turístico, ¿sí?, tal vez el más importante del país, y de alguna manera yo no alcanzo a divisar, ¿sí?, dónde está el terreno que supuestamente se está ofreciendo para la construcción de la cárcel, y cuáles van a ser las consecuencias de que esa cárcel efectivamente se construye allí. En todo caso, pues, quiero manifestar mi total oposición a la posibilidad de que ese centro se construya en el Cantón Salinas. El Cantón Salinas es un cantón pequeñito, sí, que aparte de lo que es el malecón y la parte de Chipipe, hacia atrás en Mar Bravo, sí, lo que hay son los laboratorios de larvas y lo que hay son las plantas salinas. O sea, no sé en dónde piensan ubicar ese centro, ¿sí? Hay también unos terrenos cercanos a Anconcito, en donde estaría más o menos prácticamente en el pueblo de Anconcito el centro, entonces no me parece adecuado. Ventajosamente, ya en la tarde salió la noticia de que la municipalidad del Empalme, la municipalidad de Sucre en Esmeraldas y la municipalidad de Muisne en Esmeraldas. Sucre en Manabí. No, digamos, en el caso de Muisne y en el caso de Sucre, estamos hablando de Esmeraldas, ¿sí? En el caso del Empalme estamos hablando de la provincia, el límite de la provincia del Guayas con Manabí, ¿sí? Entonces ya hay otras opciones, ya hay que ver, digamos, cuál es el lugar de esas 3 potenciales ubicaciones, cuál es el lugar más aislado de los centros poblados, en donde se acceda por un solo camino que pueda ser controlado y vigilado en su acceso en forma permanente por parte de la Policía Nacional, y mientras dure el apoyo de las Fuerzas Armadas, por medio de las Fuerzas Armadas. Yo aspiro que se haga eso, pero también vuelvo a insistir, es importante que se establezca el índice de peligrosidad de cada uno de los detenidos. Equivocadamente pretendió el anterior presidente, ¿sí?, suplir
este examen de índice de peligrosidad con un censo que se duró cosa de 6 meses en levantarse la información y que este rato es completamente obsoleto. Lo que tiene que funcionar es un sistema en una plataforma informática que registre la vida del detenido en prisión desde el momento que ingresa al centro en el que se hace el examen de evaluación y diagnóstico de cuál es el problema, cuál es su problema jurídico, cuál es su problema social, cuál es su problema educativo, laboral, etcétera. Sí, y en base a eso proponer un proceso de rehabilitación. Lógicamente los internos de mínima peligrosidad van a tener más chance ya sea de trabajar o estudiar, porque además son los que más voluntad tienen para ello. Los que realmente quieren rehabilitarse son los internos de mínima peligrosidad, que son los internos que significan más o menos el 60% de la población penitenciaria, y de alguna manera son las víctimas de las mafias que siguen controlando los centros de rehabilitación social. Entonces, lo que hay que preocuparse este rato, más allá de la cárcel que ya se está construyendo en la península, ¿sí? Lo que hay que preocuparse es en crear centros de rehabilitación de mínima peligrosidad. El mejor momento que tuvo el sistema penitenciario ecuatoriano fue cuando las cárceles para internos que eran acusados o reos por delitos menores, sancionados con delitos de prisión. Doctor Muñoz, si es que usted dice, si no es Salinas, hay estas otras opciones, ¿dónde construir? Porque hay que construir. Y por otro lado, usted argumenta que la mayoría es de menos peligrosidad. Imaginémonos cuántas cárceles habría que construir si son la mayoría de presos de mínima peligrosidad y que son menos, el número es menor de los de máxima peligrosidad. Si yo le decía precisamente que lo que tiene que hacerse es que en el caso de Guayaquil, que son más o menos 12.000 detenidos, ¿sí? En la penitenciaría, que tiene una capacidad de alojamiento de 6.000 detenidos, irían todos los de mínima peligrosidad para allá, lo cual le torna a la penitenciaría absolutamente manejable, ¿sí? Y los de alta peligrosidad y mediana peligrosidad irían a la regional, al centro regional. Con ello usted está solucionando más o menos el 50% del problema de los detenidos de mínima peligrosidad. Ahora, en las cárceles de ciudades pequeñas e intermedias, ¿sí? Todos sus internos son de mínima peligrosidad, ¿sí? Se los tendría que mantener allí. Y lógicamente van a faltar plazas para construir centros de mínima peligrosidad. Hay que tomar en cuenta que la construcción de un centro de máxima seguridad cuesta una cantidad muy grande de dinero. Estamos hablando que la cárcel que se pretende construir o que se pretendía construir en Archidona costaba 52 millones, ¿sí? Para más o menos 1.200 plazas, ¿sí? Ya. Mientras que los sistemas constructivos y los sistemas de seguridad que se necesita para una cárcel de mínima peligrosidad cuestan 10 veces menos. Claro. Bien, bienvenido al doctor Daniel Pontón, académico del IAEN. ¿Cómo ve esta situación, estas reacciones frente al anuncio de la construcción en Archidona hace algún tiempo y que finalmente por presiones el gobierno ha resuelto cambiar? La oferta fue ayer del alcalde de Salinas ubicarle allí. Muy buen día, Daniel. Hola, estimado Miguel, un saludo cordial, igual a Luis Alfredo, un saludo. Yo no coincido plenamente con lo que Luis ha dicho, ¿no? Yo creo que es una persona que conoce técnicamente el problema. Eso es grato siempre escuchar, porque pone un poco las luces sobre cómo hacer una
una estrategia de planificación, ¿no?, del sistema penitenciario. Realmente cuando yo escuché, bueno, eso no fue una oferta de campaña del presidente Noboa, eso salió más en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno. Previo a eso se había ofrecido cárceles Barcazas, que realmente nunca se pudo concretar, porque al parecer eso no es tan fácil hacerlo, no existe la disponibilidad de esa barcaza, fue probablemente un costo muy elevado, ¿no? Sin embargo, el concepto de las cárceles estas que se pretende hacer, me parecía que eran unas medidas extremadamente puntuales, que no obedecían un gran proceso de reinstitucionalización del sistema penitenciario. Sí, yo creo que ese es el punto. O sea, Luis Alfredo ha propuesto algunas líneas que yo inclusive coincido y que he venido sosteniendo respecto a qué es necesario hacer, porque nunca se ha hecho una exploración amplia, profunda sobre las características del sistema penitenciario ecuatoriano. Yo siempre he dicho, existe una treintena de cárceles del país, de distintos niveles digamos, de peligrosidad en función de ese criterio de selección de los papeles, que es el tema del riesgo. Pero yo siempre me preguntaron respecto al número de plazas. Yo siempre decía que Ecuador, el problema de Ecuador nunca fue realmente el hacinamiento. El problema de Ecuador era un problema de gestión administrativa de las cárceles y de contar con una infraestructura adecuada. Y claro, construir 2 cárceles más adicionales a las que se tiene es ampliar un poco la cobertura. En este caso justificado por temas de máxima peligrosidad, pero habría que precisar justamente lo que Luis establecía, ¿no? La pertinencia, el costo y la ubicación. Eso me parece que es algo que realmente se debería analizar, pero que en su momento también hubiera sido interesante que nos ofrezcan digamos, una medida, un diagnóstico, una toma de decisiones respecto a qué hacer con una serie de cárceles que el país empiezan a quedar obsoletas o funcionan en condiciones muy precarias, ¿no? Y eso es interesante. Por ejemplo, aquí en Quito tenemos el famoso CDP. Usted vaya al CDP. Quito, si es cierto, tiene otra característica, pero las condiciones son extremadamente precarias. En una cárcel de la capital de la República. Igual, hay otros tipos de cárceles del país que funcionan en situaciones muy, muy lamentables, ¿no? Y eso me parece que es importante precisar. Ahora, el tema de Chidona, cuando yo vi el tema, realmente no me sorprendió, porque eso ha pasado en el país. Cuando se ha tomado la decisión de construir nuevas cárceles, le pasó a Correa cuando se decidió construir la cárcel de la Tacunga, ¿no?, el Turi, etcétera, etcétera. Generó reacciones poblacionales. En teoría, nadie quiere tener una cárcel cercana. ¿Sí? Eso por varios factores, factores de seguridad, factores de diseño urbano, el tema de los predios, se deteriora el tema del predio, etc. Una serie de circunstancias que obviamente son conocidas. Lo que nunca se esperó por parte del gobierno es esta reacción, ¿no? Me parece que estas matices habría que analizarlas, a qué se obedecen estas reacciones, porque obviamente ahí también están otro tipo de circunstancias que un poco se suman a este tipo de protestas que son legítimas a veces, pero que hicieron recular al gobierno en esta decisión de plantear una cárcel en Achidona. Pero me parece que la salida de los discursos de ciertos alcaldes, en este caso la alcaldesa de Salinas, ofreciendo terrenos, igual a algunos otros alcaldes de la provincia del país, me parece que es una medida un poco no adecuada en función de lo que se requiere hacer el sistema penitenciario. A veces son salidas abruptas, poco planificadas, coyunturales, marcadas por interés político, por condiciones políticas que yo creo que más allá de hacerle un favor al gobierno, le podría hacer un tremendo daño, porque yo creo que más bien es necesario para el gobierno, en este caso, dilatar esta decisión para sacarla de la esfera política, ¿sí? Toda vez que el sistema penitenciario es un sector altamente sensible, despolitizar este tema para parecer ha tomado un matiz político. En función de una vez que las aguas se tranquilicen, a ver qué pasa en las elecciones, se podría tomar una decisión de qué hacer con una infraestructura de esta naturaleza, toda vez que estamos hablando de costos elevados, $50 millones no es algo menor, ¿no? Porque se necesita tener un criterio mucho más profundo y mucho más técnico, ¿no?, sobre dónde ubicarlo. ¿Dónde hacerlo? Es una gran pregunta. Bueno, Luis Alfredo ha establecido algunos elementos de análisis respecto a cárceles de mínima seguridad y cárceles de máxima seguridad, etcétera. Yo siempre he partido del hecho, por ejemplo, que en Guayaquil
yo lo veo un poco más arriba, ¿no? No puede ser que la zona, porque estamos hablando solo de Guayaquil, sino de la zona 8, es una de las zonas más azotadas por la delincuencia, la presión de las bandas criminales, donde justamente el problema penitenciario ha sido una especie de articulador, de gatillador de dinámicas criminales que han cambiado completamente el panorama de seguridad del país en general y de la región, diría yo. En este contexto se conviven estas dos racionalidades, ¿no? Yo siempre he pensado que, por ejemplo, el tema de la penitenciaría litoral es una infraestructura que ya empieza a ser poco funcional a los intereses del manejo de unas cárceles controladas y seguras y buenas condiciones. Toda vez que ha sido la cárcel más conflictiva del país, y justamente una de las características de esa cárcel es que tiene un diseño que de repente poco favorece para el control adecuado. Posiblemente sería necesario plantear esta decisión de tener cárceles más de seguridad en otros territorios, ¿sí? Con condiciones logísticas adecuadas y que se asignen un poco a las características de lo que son cárceles más de seguridad alejadas de los centros poblados, etcétera, etcétera. Evitar también medidas populistas, como por ejemplo en su momento se planteó hacer una cárcel en la isla Puná, ¿no? La gente se opuso porque no existía la infraestructura en la isla Puná para hacer una cárcel, todo peor, de máxima seguridad. Pero sí existirían otros territorios que podrían dar esas características, ¿no? en el país. Y también plantea la idea de tener otro tipo de manejo de lo que son cárceles de mediana y mínima seguridad, ¿no? La medida que justamente este es el trasfondo del asunto, cómo hacer una buena gestión de recursos de las personas internas y evitar esta contaminación y que las cárceles constituyan una especie de epicentro de la reproducción de bandas criminales y de que los grupos criminales tengan ahí una especie de un espacio natural de reclutamiento de grupos criminales y sobre todo de mutación criminal, porque lo que no solamente es el hecho de pertenecer, sino también cómo estas bandas criminales a través de estos grupos reclutados empiezan a hacer con familias, con gente que está articulada alrededor del sistema penitenciario, verdaderas ahorita ecosistemas criminales en otro tipo de territorios, ¿no? Y eso me parece que es importante reflexionar. Por lo tanto, yo creo que lo que aquí se requiere es una mayor planificación, que yo creo que lo que estamos ahorita viviendo sea justamente eso. Yo creo que ahorita son medidas que en el marco del conflicto armado interno y ahorita peor en el contexto de una elección que se está viniendo adelante, se están tomando decisiones apresuradas que yo creo que un poco más empeorarían las cosas más que las solucionarían, ¿no? Doctor Luis Alfredo Muñoz, además de la construcción esta que se ha hecho de las cárceles de alta seguridad, quisiera su opinión de su experiencia, el dictamen de la Corte Constitucional que hiciera en las últimas horas respecto del planteamiento de reforma parcial a la Constitución para eliminar del artículo 35 personas privadas de la libertad. Por concepto, pueden estar en el mismo nivel de un niño, adolescente, un menor, un discapacitado, como consta en la Constitución, en igualdad de derechos, cuando, como bien el voto salvado del doctor Enrique Herrería Bonet dice, esta interpretación no corresponde a la realidad jurídica porque así se eliminaría la referencia de personas privadas de libertad del artículo 35, no implicaría el desconocimiento automático de sus derechos y garantías e invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en su artículo 10: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Esto fue aprobado por la Corte, es decir, los presos, las personas privadas de libertad, seguirán en las mismas condiciones que un adulto mayor, que una mujer violada, cuando creo que no son las mismas condiciones de un asesino con condena ejecutoriada, un violador en las mismas condiciones. ¿Qué piensa usted? Gracias, Miguel, por la pregunta. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con el señor presidente de la República. Sí, no por el hecho de estar en condiciones de detención, se está atentando a los derechos humanos o se le está dando una categoría de mayor precariedad o de mayor carencia respecto de la defensa de sus derechos.
Pero para ello, pues, el mismo Código Integral Penal, ¿sí?, en la parte ejecutiva, establece que se tiene que dar un tratamiento prioritario como grupo carenciado, por ejemplo, a los adultos mayores, por ejemplo, a los enfermos terminales, ¿sí?, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, por ello se establecen medidas sustitutivas para ellos, ¿sí? Entonces, el hecho de que esté detenido no disminuye la necesidad de que el Estado respete la normativa interna de convenios internacionales suscritos por el Ecuador. Cuando al detenido, estando a cargo del gobierno, se le atenta a sus derechos, tiene que ser reparado en sus derechos, ¿sí? No por el hecho de estar detenido, sino por el hecho, sí, de que se está atentando contra sus derechos que establece el Pacto de San José, los derechos a la comunicación con su abogado, al no aislamiento, al no mantenerle encerrado, etcétera, etcétera. Sí, cuando se creó la institución del juez de garantías penitenciarias, no se creó eso solamente para que les concedan el régimen semiabierto. Esto se lo creó como institución para que precisamente los jueces vayan a los centros a ver cómo se está tratando a los detenidos, y ahí van a darse cuenta de la realidad que tiene, sí, del altísimo número que tenemos de adictos que deberían de ser desintoxicados, del altísimo número que existe de internos con otro tipo de enfermedades que no son atendidos oportunamente, ¿sí? En fin, yo pienso que por el hecho de estar detenidos no deben de ser considerados grupos vulnerables. Los derechos que se vulneren dentro de la prisión, sí, deben de ser resarcidos por parte de las autoridades, por parte del Estado, sí, de acuerdo con los convenios internacionales. Doctor Daniel Pontón, a ver, quisiera hacer un comentario respecto de este dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de los derechos de las personas privadas de libertad, como señala el artículo 35 de la Constitución. Debieran estar en el mismo nivel de adolescentes, adultos mayores, menores, personas embarazadas. Lo cual, como el voto salvado del doctor Enrique Herrería Bonet bien aclara, las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, que establece ya el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, no se pierde esto. A ver, Miguel, yo me caracterizo por ser extremadamente práctico en esto. Lo que yo opino respecto a ese tema podría ser importante en este momento. Podría estar de acuerdo con lo que dice Luis Alfredo. Podría estar de acuerdo con lo que dice el doctor Herrería. Sin embargo, ya es una conquista, digamos, de derechos que se ha establecido en la Constitución, cuando se reconoce a los PPLs como grupos vulnerables, de atención prioritaria, etcétera, ¿no? Que si debe estar ahí, eso ya es trascendente porque está en la Constitución. Y hay una parte del entorno jurídica que es fundamental, que es básicamente que los derechos no se renuncian, ¿no? Y creo que es, no recuerdo exactamente las palabras, pero creo que sobre eso invoca la Corte Constitucional actual, salvo el voto salvado del doctor Herrería, para un poco negar este pedido del presidente de sacar eso de la Constitución, ¿no? Y sobre esa circunstancia es donde debemos reflexionar, porque en este país las leyes son meros papeles a veces, yo siento, ¿no? O sea, porque pese a que tenemos esa norma, esa parte constitucional, fundamento de derechos ahí en la parte constitucional sobre los papeles como grupo de atención prioritaria, este país ha visto las escenas más espantosas, ¿no?, de gestión de crisis penitenciaria del mundo, ¿no?, donde en este país se mataba gente, se decapitaba gente, se
se mutilaban los cuerpos, se hacía escenas obscenas. Claro, doctor. O sea, bajo esas circunstancias, ¿qué sacamos de discutiendo este tema, estimado Miguel? O sea, ¿qué sacamos? Disculpe, es una medida extremadamente populista. Yo creo que la calentura no está en las sábanas, hay que ir un poco más allá. ¿Sí? Entonces, ese es el punto fundamental. Ahora, sí que hay disposiciones legales que estorban a una buena gestión de este APTC, hay que denunciarlas, pero con datos, con pruebas, hay que hablar hay que ampliar la discusión, ponerla así en el marco de una campaña política, porque uno dice así, estos PPL se merecen el infierno, otros dirán, no, lo que pasa es que son personas. Claro. Es una discusión que yo creo que le contamina a la sociedad, ¿no? Claro, quizás no el infierno. Usted señala un tema de principios, que hay que respetar el ordenamiento jurídico, hay que respetar los derechos, pero ¿cómo hicieron? Que en su momento cuestionamos, año 2008, Constitución de Montecristi, poner en el mismo nivel de una embarazada, de una violada, a lo que usted dice, quienes han protagonizado barbaries en las cárceles tienen iguales derechos, como ya reconoce el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, como invoca el voto salvado. Pero en todo caso, esa es una distorsión que hay que respetarla, está en la Constitución, artículo 35, pero es una distorsión en la igualdad de derechos a quienes han cometido delitos y a quienes han sufrido delitos, por ejemplo, las víctimas. Sí, es lo que usted dice, pero yo creo que existe otro tipo de mecanismos, administrativos inclusive, que le permite un poco separar este tipo de circunstancias y hacer que la norma opere en función de las personas que más lo necesitan. O sea, yo no puedo decir que si pasemos ahí una persona que ordenado masacres en las cárceles, darle un tratamiento igual que una persona que es un adicto, que está detenido por traficar marihuana, etcétera, o un delito menor. O sea, no se le puede dar el mismo estatus, eso estoy clarísimo, pero justamente por eso es donde se debe hacer un análisis de cómo hacer una mejor gestión de este penitenciario. Pero obviamente, más allá del tema de si esa persona que puede ser un delincuente atroz, que tiene derechos, eso es fundamental. Esa persona tiene que ser buscado, puesto en una cárcel donde se garantice por parte del Estado que esa persona no haga lo que haga, ¿sí? No, eso no quiere decir que se lo torture, no quiere decir que se le comunique del población, tiene derecho a la comunicación, pero eso quiere decir que les demos celulares, ¿no? Son cosas muy distintas. O sea, no por eso, porque una vez invocaron el hecho de tener celulares en las cárceles abiertas y paciencia de todo el mundo, el hecho del derecho a la comunicación. Por Dios, eso ningún tipo de constitución lo resuelve. O sea, hay mecanismos mucho más administrativos que nos permiten evitar eso. El hecho de tener abogados, una infraestructura adecuada con comida. En las cárceles está habiendo denuncias de que se le está privando de la comida a las personas. Y eso es complicado. Es complicado porque exacerba la crisis. Ya hay denuncias de eso. Y me parece que ese es un tema que hay que es el tema estructural, que es lo que adolece. Así es. Bien, muchas gracias por aportar a este debate. Seguiremos hablando de estos temas. Al doctor Luis Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, y al doctor Daniel Pontón, académico catedrático del IAEN. Muy gentil de su participación en la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo en la revista de Opinión y Democracia con la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, temas de interés en la coyuntura laboral y de manera especial algo que está en decisión respecto del nuevo salario básico a partir del 1 de enero del 2025. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel